2027-2028. Doctor Dávila, el presidente Petro ayer en la edición 16 del Congreso Nacional de Energía en Bogotá dijo que el tema de la posible escasez de gas en Colombia era ideológico, es decir, bajándole la importancia o bajando el sentido de realidad de lo que está pasando hoy. En cifras, doctor Dávila, ustedes desde Gases del Caribe, ¿qué pueden decir acerca de lo que está ocurriendo hoy con el suministro de gas para Colombia? Sí, realmente lo estamos viendo hoy, de que realmente no hay, digamos, mucha estrechez, digamos, en el mercado. Se activan el precio de escasez de energía eléctrica y inmediatamente hay escasez en el mercado. Yo no creo que vaya a haber restricción de suministro en el futuro porque la planta regasificadora de Cartagena, que es SPEC, de propiedad de Promigas, realmente esa estación ahí es prácticamente un campo que recibe gas de todo el mundo. Obviamente que sí va a subirse el precio del gas natural, porque el gas importado es mucho más costoso que el gas nacional. Doctor Dávila, ¿usted cree que toda esta situación y lo que se nos viene encima, el déficit que están advirtiendo para el próximo año, porque tendríamos déficit para recibir el gas en los hogares y en las industrias, más el gas que se necesitaría porque el clima va a ser más intenso de lo que esperábamos para generar energía, plantea de fondo la necesidad de cambiar la política sobre los hidrocarburos de Colombia? ¿El gobierno debería cambiar su postura y volver a reactivar firmas de nuevos contratos de hidrocarburos? Totalmente de acuerdo. Yo sí creo que realmente hay que, en el tema de gas natural hay que explorar más. El gas natural hace parte de la transición energética. Totalmente de acuerdo contigo. Hace la transición energética y definitivamente deberíamos explorar mucho más gas para no tener estas dificultades que estamos teniendo ahora. Yo creo que, como te digo, no va a haber limitaciones de gas natural porque afortunadamente contamos con esta planta de importación de gas que está en Cartagena, pero sí es importante tener gas nacional porque es mucho más económico que el gas importado. Es Ramón Dávila desde Barranquilla, el presidente de Gases del Caribe. Un gusto saludarlo, doctor Dávila. Feliz día. Gracias, don Néstor. Muy amable, gracias. A usted, 8 a.m, 2 minutos. Estás escuchando Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Edmundo González fue objeto de extorsión y de chantaje. Es lo primero que señala María Corina Machado. Fue objeto de una extorsión y un chantaje, donde se le dijo que su vida corría peligro, o el exilio o el helicoide. Todos sabemos que el helicoide es una cárcel, el centro de torturas más grande de América Latina. Sin embargo, la líder opositora considera que la operación no le está saliendo bien al gobierno, pues ella insiste que mientras más imágenes, documentos, fotografías y videos saquen a la luz pública, más se demostraría, en su opinión, la coacción y la extorsión de parte del chavismo. El presidente Petro dijo que debe ser la primera de muchas movilizaciones para defender su gobierno del golpe de Estado. Esa es la jugada del presidente Petro. Lleva 29 trinos en estas últimas horas, 13 horas invitando a salir a la calle, diciendo que lo de ayer y poniendo fotos, por supuesto, poniendo imágenes que lo de ayer fue una gran movilización popular. Mañana 4 minutos, Natalia Gutiérrez es la presidenta de Acolgen, que es el gremio anfitrión de esta declaración del presidente Petro de ayer de que el tema de gas, de la escasez de gas, es por pura ideología. Pero hoy estamos con cierto nivel de escasez de gas, lo admite Ecopetrol, escasez de gas provocada porque las hidroeléctricas no tienen suficiente agua y entonces hay que dedicar el gas a las térmicas. Doctora Gutiérrez, buenos días. Hola Néstor, buenos días y buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los que nos están oyendo. Y la pregunta es, por supuesto, ¿y esto por qué no había pasado antes si no es la primera sequía que tenemos en Colombia, doctora Gutiérrez?
De acuerdo, realmente esto no había pasado en Colombia en los últimos 30 años y nosotros venimos levantando la alarma ya hace un par de años. Lo que hoy en la oferta era una situación coyuntural, se nos volvió una situación estructural. No han entrado los proyectos de generación y de transmisión que estábamos esperando a tiempo. Según los datos del operador de mercado de XM, miren, en el 2021 debía entrar del 100% de la energía que debía entrar, entró solo el 7%. En el 2022 solo el 28%, en el 2023 el 17% y en el 2024, en lo que vamos, y ya estamos en septiembre, solo ha entrado el 13%. Ese es el escenario de generación. Pero por el lado de transmisión, según un informe también de XM, el sistema de transmisión nacional tiene atraso de 55 meses, esos son casi 5 años, y realmente pues estamos ya llegando a un punto en el que no nos va a ser fácil maniobrar. Cada vez es un reto llegar al verano de diciembre, y aquí también quiero aprovechar para explicarles a todos, es que nosotros tenemos verano todos los años y todos los años nos toca prender térmicas. La diferencia es que en estos últimos años el colchón que teníamos entre oferta y demanda superaba antes las 2 cifras. Ahorita estamos en un 5% y vemos que en el próximo año esto puede bajar al 1% y realmente eso no nos da ni un margen para poder sacar plantas a mantenimiento, porque a las plantas hay que hacerles mantenimiento. Entonces, con esta alarma, Néstor, llevamos ya varios años, esto no es de hoy. Yo creo que tengo una colección de comunicaciones desde hace 3 años advirtiendo que ojo con los balances de energía, ojo porque es que nos coge un fenómeno del Niño y vamos a tener dificultades, pero adicionalmente se junta con lo que ustedes han venido desarrollando esta mañana y es una posible escasez de gas, ¿sí? ¿Qué está pasando hoy muy puntualmente? En septiembre debería estar lloviendo mucho más de lo que está lloviendo. No se ha materializado el fenómeno de la Niña. Las agencias internacionales nos dicen que está demorada y que además puede ser una Niña suave. Entonces, lo que le pasa al sistema que tenemos es que nos toca ahorrar agua. Seguimos generando con energía hidráulica, pero nos toca cuidarla mucho más para poder llegar a diciembre y en diciembre, que es un periodo supremamente seco, poder tener una combinación eficiente entre generación hidráulica y generación térmica. Pero para ahorrar agua, pues nos toca estar prendiendo de una manera típica, porque la verdad es que en esta época del año nosotros no deberíamos estar prendiendo la cantidad de térmica que estamos prendiendo, pero es que el clima nos está jugando una mala pasada, sí, y tenemos que prepararnos. Doctora Gutiérrez, estamos, según lo que usted nos está explicando, ante una muy indeseada tormenta perfecta que puede afectar al país en materia de abastecimiento de gas y de energía eléctrica de manera simultánea. Pues, Ricardo, buenos días. Sí. Yo creo que las alarmas están encendidas porque además, como les dije anteriormente, el sistema eléctrico camina de la mano en Colombia del abastecimiento de gas, ¿sí? Y gracias además al parque de generación térmica que tenemos, que además funcionó al 100% y no nos falló ni un solo minuto, superamos el anterior fenómeno del Niño. Y también quiero aprovechar para decirles, porque guardamos el agua en los embalses que había que guardar en octubre, y noviembre y diciembre del año pasado, pudimos aguantar hasta abril, mayo, que empezó a llover. Es que se nos alargó el fenómeno del Niño. Y lo que estamos viendo ahorita es una cosa supremamente extraña, en el que definitivamente XM, la semana antepasada, le envió un informe al CNO, que es el Centro Nacional de Operaciones, en el que se deben tomar todas las medidas de precaución y bajo todos los parámetros de confiabilidad que maneja XM, para que ahorremos agua, para que el parque térmico pueda tener combustibles disponibles. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga gas, y en el caso en el que no tenga gas, podamos usar combustibles líquidos, pues que es totalmente indeseable para todo este tema del cambio climático, pero que no tengamos una estrechez entre oferta y demanda durante el verano del 2025. Doctora Gutiérrez, ayer el Ministerio de Minas y Energía tomó la decisión de restringir las exportaciones de energía a Ecuador y básicamente permite unas exportaciones de energía
que se genere a partir de las térmicas. Con esta escasez de gas, ese tipo de energía generada, producida por las térmicas, ¿también se debería limitar a Ecuador? No, miren, yo quiero primero decir, lo que está padeciendo Ecuador es una situación que nos tiene que preocupar a nosotros también como colombianos. Ecuador ha sido supremamente solidario cuando nosotros hemos necesitado energía, y yo creo que ese mecanismo de intercambio, pues uno debe tratar de mantenerlo, de honrarlo, porque es que en Ecuador están con 8 horas diarias en este momento de racionamiento, ¿sí? Habiendo dicho eso, nosotros le habíamos dicho al ministro, ojo que nos estábamos gastando el agua de los embalses. Realmente las exportaciones a Ecuador iniciaron gastándonos el agua, y le pedimos al ministro que revisara la regulación para que cambiaran ese despacho para Ecuador con plantas térmicas. Hoy en día se está haciendo con plantas térmicas a líquidos, no con plantas térmicas a gas, justamente cuidando que tengamos recursos para la generación térmica nacional, ¿sí? Pero el gobierno sí tiene que estar muy atento, casi que en el día a día, en cómo están los balances de energía, para definir cuánta energía podemos entregar a Ecuador y en qué momento. Es la doctora Natalia Gutiérrez, la presidenta de Acolgen, porque hoy confluyen todas las historias alrededor de la energía, del gas y de la crisis por el fenómeno de la Niña. Doctora Gutiérrez, un gusto saludarla, gracias por estos minutos. A ustedes por invitarme, muchísimas gracias, que tengan feliz día. 8:11 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Para ser felices, uno de los aprendizajes que debemos hacer en la vida es soltar. Somos seres dinámicos, estamos en el tiempo, todo cambia, las experiencias cumplen su ciclo. Las personas terminan las relaciones, los proyectos finalizan y nosotros necesitamos aprender a soltar. 3 actitudes para soltar. La primera, agradecer. Todo lo que ha pasado en la vida nos deja lecciones, nos hace crecer de alguna manera. Agradecemos. La segunda, sabemos decir no y poner punto final. Como cuando escribes un libro y terminas un capítulo, pones punto final. 3, te abres a nuevas perspectivas, a nuevas posibilidades, porque así como dejas, llegan nuevas posibilidades, nuevas experiencias para que seas feliz. Aprende a soltar. No siempre hay que permanecer. Muchas veces hay que decir, discúlpeme, pero no, tú sabes. Si usted es una de esas familias estrato 1 y 2 que cocina con pipetas de gas en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá, Amazonas y la isla de San Andrés, esta alerta lo va a afectar directamente. La Asociación Colombiana de GLP, que es la asociación de esas pipetas de gas, Gas Nova, le está diciendo al gobierno que 1 millón de personas de los estratos más bajos van a dejar de recibir el subsidio del gas licuado de petróleo, es decir, del cilindro que usted compra para cocinar. Y si se deja de recibir el cilindro, entonces la pipeta de gas podría empezar a escasear o aumentar el precio. Es que el gobierno no está pagando ese subsidio desde marzo pasado y ni siquiera dejó la plata comprometida en el presupuesto general de la Nación de 2024. Es decir, no se incluyeron los recursos necesarios para cubrir con el subsidio de agosto a diciembre, y no es poca plata. Son 45.000 millones de pesos para el subsidio a los hogares más pobres en 6 departamentos de hoy a diciembre y 54.000 millones de pesos por los subsidios pendientes de marzo a la fecha, que eso tampoco se ha pagado, pese al que el Ministerio de Minas y Energía ya expidió la resolución que daba luz verde a los pagos, pero es el Ministerio de Hacienda el que no ha entregado la plata.
Si no ocurre nada extraordinario, Gregorio El Hach Pacheco será elegido en las próximas semanas por el Senado de la República como nuevo Procurador General de la Nación. Tendrá que asumir el cargo a partir de enero próximo en reemplazo de Margarita Cabello. La oficialización del nombre del Hach por parte del presidente Gustavo Petro como su candidato a la terna para la elección de procurador. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8 de la mañana, 15 minutos. Hay un gran escándalo político en los Estados Unidos porque descubrieron en una investigación de CNN que un candidato a las elecciones en Estados Unidos, un candidato del Partido Republicano, ponía en una página porno. El señor se metía a la página porno. Hasta ahí no creo que haya delito ni problemas éticos. Escribió que él era un negro nazi en la página porno, que quería que volviera la esclavitud, que le gustaba ver porno trans, un candidato conservador que en público tenía unas banderas diferentes. ¿De qué se trata? La incoherencia. Se trata de la incoherencia. Esa es la tragedia. Decir en público una cosa y vivir en privado otra. Porque obviamente está diciendo, me hackearon, eso es inteligencia artificial. Lo sabemos. Es decir, la historia se repite con un diferente protagonista. Y es el gran escándalo político de hoy en Estados Unidos. Desde Washington, Juan Camilo. Néstor, Mark Robinson, candidato afroamericano, ha dicho en campaña como nominado republicano a la gobernación de Carolina del Norte que las mujeres transgénero deben ser metidas a la cárcel por entrar a baños de mujeres biológicas y ha mostrado resistencia también y rechazo a esa comunidad. Pero a nivel privado, hace años entraba a foros de páginas pornográficas y revelaba que le gustaba ver porno trans porque, abro comillas, es jodidamente excitante y soy un pervertido. Así como también confesó en esos mismos foros que en años pasados espiaba a mujeres en los baños de los gimnasios mientras se bañaban, que le gustaba esconderse y verlas desnudas entrar una tras otra. Estos son tan solo 2 ejemplos de un caso que tiene revolucionada la política en Carolina del Norte y francamente en todo Estados Unidos. Ese estado es uno de los llamados estados bisagra o clave donde Kamala Harris y Donald Trump están empatados. Pues este escándalo puede tener implicaciones en esa carrera a nivel nacional. Nude África o África Desnuda, ese es el nombre de la página porno donde en 2010 Robinson escribió estos comentarios y otros que distan bastante de la figura pública que es hoy. Por ejemplo, ha propuesto una ley que prohíba los abortos en el estado a partir de que se identifique el primer latido, que eso es a las 6 semanas. Pero en estos comentarios escritos bajo el usuario Mini Soldier, que CNN identificó ser el mismo nombre de perfil que Robinson usaba en otras redes y respaldado con la misma dirección de correo electrónico, pues escribía sobre un video de una actriz que supuestamente había tenido un aborto, que a él no le importaba, que solo quería ver el sexo. En otro video, varios usuarios están contando una historia de una mujer que había sido violada por un taxista que la había intoxicado y él escribía, abro comillas, y la moraleja de esta historia es: no te folles a una perra blanca nunca, cierro comillas. Pero hay otros comentarios igual de escandalosos y contradictorios en esos mismos foros de páginas pornográficas. Estaban hablando sobre afroamericanos en el Partido Republicano y él escribía: yo soy un negro nazi, la esclavitud no es mala, algunas personas necesitan ser esclavas. Deseo que reinstituyan la esclavitud, yo me compraría a más de uno. Estos comentarios se remontan a hace más de 10 años, es cierto, pero en todo caso le están haciendo un daño gigantesco a la campaña de Robinson, quien ya salió a decir que no se retira, no se va para ninguna parte, e incluso en entrevista con CNN dijo que eso era un montaje, es más, que parecía ser obra de la inteligencia artificial. Look, I'm not going to get into the minutia of how somebody manufactured these salacious tabloid lies, but I can tell you this. There's been over $1 million spent on me through AI by a billionaire son who's bound and determined to destroy me. The things that people can do with the internet now is incredible, but what I can tell you... No voy a entrar en la minucia sobre cómo alguien fabricó todo esto, todas estas mentiras terribles de los tabloides, pero puedo decirles esto. El hijo de un multimillonario ha decidido destruirme, ha gastado más de $1 millón en mí a través de inteligencia artificial. Las cosas que la gente puede hacer con internet hoy en día son increíbles, decía Robinson. Cabe destacar que Trump se ha adherido a su candidatura, incluso ha dicho que Robinson es un Martin Luther King al cuadrado, un Martin Luther King
con esteroides. Pues Robinson también escribió sobre Martin Luther King en esas publicaciones. Dijo que sacaran a ese comunista bastardo del National Mall, haciendo referencia al monumento que se encuentra allí a Martin Luther King en la Explanada Nacional. Néstor. Juan Camilo, gracias. Están pintados ahí. Esto no es coherencia, padre. Esto es pura doble moral. También. 8 de la mañana, 19 minutos. Mucha atención, padre. Su mujer, la que le parece tan bella, que está cumpliendo hoy 90 años, está bien de salud, la gran Sofía Loren. Sofía Loren, divina, ¿no? Va a celebrarlo, sí, es una de las más bellas de la historia. Más bella. 90 años que está cumpliendo hoy, va a celebrarlo con una cena íntima, 150 invitados hoy en Roma. Enrique Rodríguez. En un hotel del centro de la capital romana que se llama Anantaro Palazzo Nadigli. Allí va a estar con esos 150 invitados. Es el hotel donde suele alojarse cuando va a la capital italiana, a su país natal, porque ella en realidad vive en Ginebra hace muchos años. Como regalo de cumpleaños, le han dedicado en ese hotel una suite personalizada que lleva su nombre. La estancia tiene 180 metros cuadrados. Es el lugar donde va a dormir siempre Sofía Loren y tiene algunos de sus costumbres, sus gustos personales y sus recuerdos más preciados para quien pueda pagar por esa habitación. Pero en realidad este es solo uno de los homenajes que está recibiendo hoy Sofía Loren, que es una gloria nacional italiana y que es una de las grandes divas de la historia del cine. Hoy todos los periódicos dedican amplios reportajes, las cadenas de televisión, los estudios Cinecittà, por ejemplo, también la homenajean, la cadena de televisión RAI va a emitir algunas de sus películas, porque hoy, como decimos, esta mujer, que nació el 20 de septiembre de 1934, cumple 90 años. Está en plena forma, dice que ya no quiere seguir haciendo películas, pero que se encuentra bien, ha dicho en varias entrevistas, y que no le tiene ningún miedo a la muerte. Hablar de Sofía Loren es hablar seguramente de la actriz italiana más importante y una de las caras más importantes también del cine europeo, de las pocas que consiguió allá por los años 60 dar el salto al otro lado del charco, a los Estados Unidos, de la mano de su marido, de Carlo Ponti, del que se enamoró perdidamente cuando él participaba como jurado en un concurso de belleza donde ella aparecía. Ese matrimonio fue un grandísimo escándalo en Italia porque a él, a Ponti, que ya estaba casado, se le acusó de bigamia. Ha trabajado con todos los más importantes, directores como Vittorio De Sica y actores como Marcello Mastroianni, pero también en el otro lado, en Estados Unidos, trabajó con Cary Grant, Frank Sinatra, Peter Sellers, Clark Gable, Richard Burton, Jack Lemmon, Paul Newman o Walter Matthau. Fueron siempre compañeros que quedaron opacados por su belleza, pero también por su potencia frente a la cámara. Tiene 2 premios Oscar. El último en el año 1991, el premio a toda su carrera. Quiso agradecerlo así. Now, 1,000 feelings grab my heart while I'm holding this wonderful statue, and words are very difficult to find for me and to express it all in this wonderful moment in my life. So I'll try to revert in my native language and say simply, grazie, America. Decía que no se veía capaz de expresar lo que estaba sintiendo en inglés y por eso cerraba ese agradecimiento con ese grazie en italiano. Es, como digo, una de las grandes actrices de la historia del cine. En esos agradecimientos, en esa entrega de Oscar en el año 91, se acordaba de su marido, Carlo Ponti, y de sus 2 hijos. Con uno de ellos, con Eduardo, ganó el 7º premio Donatello, el premio italiano del cine, por una película que se llamaba La vida davanti a sé, del año 2020, una de sus últimas actuaciones cinematográficas. Dijo en ese momento que sigue teniendo ganas de vivir, porque sin cine no puede vivir, pero dice que ya no se encuentra con fuerzas para seguir haciendo películas. En todo caso, hoy, vestida, como no, de su gran amigo Giorgio Armani, va a ser la diva absoluta de esa celebración de su 90 cumpleaños con sus 150 exclusivos y elegidos invitados, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. A propósito del presidente Petro, pasadas las movilizaciones, tuvo que disculparse, retractarse por haber llamado asesinos a quienes le gritan fuera Petro. Lo volvieron a hacer anoche en un concierto en el Movistar Arena, el del violinista Andrés Rieu. El presidente dijo, cumpliendo un fallo de tutela, se disculpa, pero en el mismo mensaje le agrega un pero enorme, diciendo que no les dijo asesinos a los que gritan, sino a quienes tienen el grito de acabar la izquierda y el progresismo.
Ni Barranquilla ni el Atlántico se habían recuperado del vendaval del pasado lunes, cuando al finalizar la tarde de ayer los fuertes vientos volvieron a derribar todo a su paso. Primero hubo una intensa ola de calor y luego, casi de forma apocalíptica, el cielo se cubrió por completo y se desató una tormenta eléctrica que incluso acabó con la vida de Yuset Enrique Mendoza, un mototaxista de 43 años, al que lo impactó un rayo cuando se movilizaba por las calles del municipio de Sabana Larga. La afectación, como era de esperarse, también vino por cuenta del servicio de energía, pues las redes colapsaron y gran parte de Barranquilla y el departamento quedaron a oscuras. Edmundo González fue objeto de extorsión y de chantaje. Es lo primero que señala María Corina Machado. Fue objeto de una extorsión y un chantaje, donde se le dijo que su vida... Finalmente, el presidente Petro obedeció la orden del Consejo de Estado. Bueno, la obedeció con un pero. El mismo día en que el presidente Petro estaba disculpándose por llamar asesinos a los que le han gritado fuera Petro, anoche le volvieron a gritar el fuera Petro en el concierto de André Rieu. Este es el violinista padre que tiene tanto éxito, llenó anoche el Movistar Arena. Además hace todo un show. Es un fenómeno. Y la gente allí, cualquiera que sea, lo mismo que ha pasado antes en partidos de la Selección Colombia, lo mismo que ha pasado antes en otros escenarios, volvió a pasar anoche en el Movistar Arena. Camila Carvajal. Sí, señor, Néstor, volvió a pasar y mire lo que pasa en la paradoja de este país. El mismo día que por un lado se gritaba no pasarán, se gritó después fuera Petro. Esta historia comienza con una decisión que tomó el Consejo de Estado, que le dio al presidente de la República, Gustavo Petro, 5 días para ofrecer excusas públicas después de haber dicho que las personas que gritan fuera Petro en distintos escenarios son asesinos. La primera vez que el presidente lo dijo fue en la segunda Asamblea General del Partido Colombia Humana a mitad de agosto, el 19 de agosto. Ese día lo dijo el presidente ante también sus bases, ante el Partido Colombia Humana, y por eso es que termina este tema en el Consejo de Estado ordenándole al presidente con 5 días de plazo ofrecer excusas. Él finalmente lo hace utilizando su cuenta en Twitter, respondiéndole a la noticia de esa decisión del Consejo de Estado aquí de Blue Radio. El presidente escribió: las personas que gritan fuera Petro no son asesinos, disculpen, pero sin ser mis electores quieren que se pase por encima del voto popular mayoritario en Colombia y eso es asesinar la democracia. Yo no le dije asesino a ellos, sino a quienes con el mismo grito de acabar la izquierda y el progresismo hicieron la masacre de la UP y del gaitanismo en Colombia. Matar a Petro es también un fuera Petro. El debate político debe darse en las plazas y el Parlamento y no en los estrados judiciales, dice el mensaje con las excusas que le ordenaba el Consejo de Estado al presidente. Él pone este mensaje casi a las 4 de la tarde, pero luego anoche, Néstor, en el Movistar Arena pasaba lo siguiente. Y le decía que son los contrastes, porque más temprano, antes de ese concierto en Bogotá, en las calles, estaba la marcha de quienes defienden al gobierno, quienes apoyan al presidente Gustavo Petro. Ahí la consigna era otra, era no pasarán. Escuchemos. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Y ese es el contexto de esto, que para muchos han sido unas disculpas del presidente, para otros disculpas que llevan un mensaje incluido de decir que el presidente en su primera mención en la Asamblea General del Partido Colombia Humana no se refería en sí a quienes gritan en distintos escenarios, sino a quienes quieren acabar su gobierno y su mandato. Muy bien, Camila, gracias. Lo que pasa es que el presidente en las excusas dice los que gritan fuera Petro no son asesinos. Pero matar a Petro también es un fuera Petro. Entonces, muy hábil, ¿no? Él intenta siempre buscar el esguince. Estas disculpas, yo no sé, Héctor, si tengan que ser. La tutela le ordena que tiene que ser en redes sociales. Pensé que si el presidente lo había dicho por redes sociales, tendría que ser en un discurso igual, ¿no? En un escenario similar a donde utilizó el calificativo de son asesinos, claro, los que gritan fuera Petro. Claro que el canal de Twitter del presidente pues tiene
tanto impacto o más incluso que hacerlo en un evento público. Entonces, pues seguramente si el Consejo de Estado tuviera que evaluar si se yo no creo que escribirlo, decirle a la gente, los que me dicen fuera Petro son asesinos, y después decir en un trino no son asesinos, yo no creo que sea lo mismo, pero bueno, eso estamos pero sí, digamos, esa es una discusión que en este caso es relativamente menor. A mí, francamente, todo el escenario me parece perfecto, porque me parece perfecto, digamos, claramente el presidente había utilizado una expresión indebida, abusaba de su ejercicio de libertad de expresión calificando de asesinos a quienes le gritan fuera Petro, y pues ocurrió lo que tiene que ocurrir en un Estado de Derecho, que es que un juez adoptó un remedio judicial, le ordenó rectificar y disculparse de eso, y el presidente lo hizo a regañadientes, pero lo hizo, y la gente le sigue gritando, lo cual todo forma parte pues del contexto de un debate político democrático. Así ahora, es como tienen que funcionar las democracias, como lo hemos visto. Yo le he escuchado a usted mucho la tesis de que el presidente Petro nos está llevando al escenario perfecto de la democracia, nos está llevando al escenario perfecto del enfrentamiento, del odio, porque tampoco debería ser. Miren, esto es que es muy diciente. La gente le va a seguir, la jornada de ayer. Me da la impresión, Luis Ernesto, que la gente le va a seguir gritando fuera Petro al margen de lo que piense el presidente, ¿no? Y entre más duro griten fuera Petro, más eco va a usted escuchar de otros sectores que dicen no pasarán, que lamentablemente terminan enfrentados unos y otros por políticos. Eso nunca debería pasar en la sociedad, pero lamentablemente Colombia no es hoy una excepción. Los países están profundamente polarizados. Miren nomás la elección norteamericana, donde los calificativos no bajan a los unos de comunistas y a los otros de fachos. Pero miren, Néstor, la realidad es que hoy en Colombia, señor, la realidad es que hoy somos muchísimos más los que no estamos en esa polarización. Lo que pasa es que hacen mucho más ruido, son mucho más sonoros las voces de esos que sí están en la polarización. De hecho, usted, si se fija, las personas que más aportan en Twitter y en redes sociales suelen ser personas o de extremo derecha o de extrema izquierda, son las que más comentan, las que más participan, las que más retuitean, y las personas moderadas casi no escriben en redes sociales, pero somos muchísimas más las personas que no estamos en esa polarización, y pues ojalá esas voces se escuchen cada vez más. Pero Luis Ernesto, la gente que grita fuera Petro no es gente que no está en la guerra, es decir, el fuera Petro es porque hay una inconformidad política. El presidente Petro en algún momento de su vida, Ricardo, creo recordar, no hace mucho en el gobierno anterior, representaba esa oposición al gobierno anterior, y ahora hay una oposición y una inconformidad notable en Colombia, lo dicen las calles, las encuestas. Y eso no significa que quien grita fuera Petro o gritaba fuera Duque quieran matar al presidente de turno. Eso es parte de Néstor, yo me atrevería a decir, Néstor, esa es la habilidad del presidente, que dice que el grito de fuera Petro es el mismo de acabar la izquierda y el progresismo. Hicieron la masacre de la OP, entonces la rectificación del presidente es un poquito rectifico, no son asesinos, disculpen, pero vuelvo a decir lo mismo. Y le volverán a cantar en consecuencia el fuera Petro. Néstor, yo me atrevería a decir que, no diría que al margen de lo que piense el presidente sobre lo que gritan, sino que entre más el presidente le ponga atención a esto y trate de victimizar, si dice que lo quieren asesinar, que lo quieren sacar, más la gente va a gritar el fuera Petro, porque se da cuenta que el presidente le está poniendo atención y lo está afectando, digamos, estos eventos en donde masivamente la gente grita fuera Petro en conciertos, en el estadio, en eventos culturales, etcétera. Y acá lo que se está generando es una bola de nieve de polarización, es decir, una situación creciente de polarización en donde unos apoyan ciegamente al gobierno independiente, digamos, de lo que haga, y otros critican absolutamente todo sin pensar si hay que puede haber algunas políticas que son positivas. Y esto genera un debate de cara a las elecciones del 2026 y de la carrera por la presidencia que arranca el año entrante. Un ambiente tenso en donde los debates no se van seguramente a centrar alrededor de los temas cruciales del desarrollo económico, de la disminución de la pobreza, de la reducción de la criminalidad, sino en un ambiente político tenso de ataques personales, de pugnas políticas. El tono seguramente va a ser va a ser sano. Alrededor del presidente Petro. ¿Qué significa, me pregunta aquí algún oyente, Ricardo, el no pasarán?
que el presidente Petro pone y motiva a la gente con el no pasarán. Néstor, es una... Yo debo decir que yo no entiendo qué quiere decir Néstor, no pasarán. Es una consigna que vieja. Tradicionalmente ha utilizado la izquierda no solo en Colombia, sino en otros países de América Latina y del mundo, y que se enlaza con el discurso del presidente. El no pasarán se refiere a que no vuelvan, según él, las mafias, a que no vuelvan, según él, los políticos tradicionales en el 26 al poder. Ese es el sentido en el que el presidente Petro dice no pasará. Entiendo que esa es la intención. Lo que dudo es que sea el mensaje que comunique y que conecte al país. Señor Álvaro. La pregunta es por qué si algunos sectores consideran que Petro hace mal motivando ese tipo de expresiones, hacen algo igual o peor, porque pues la expresión fuera Petro es antidemocrática. Esto lo que muestra es el estado histérico en que está la democracia. ¿Por qué le parece la expresión, Álvaro, fuera Petro antidemocrática? Porque fuera Petro es sacarlo del poder. Eso es... No necesariamente. No es fuera Petro es reprobar su gestión, no necesariamente es sacarlo del poder. Fuera Petro es fuera. No, pero es que esa es la teoría de la conspiración y usted se suma a la teoría de la conspiración. No, yo estoy en ninguna teoría de conspiración. Pero decir que fuera Petro no quiere decir fuera Petro, sino que mal Petro, no. Entonces pueden decir mal Petro. Pero entonces cuando gritaban fuera Duque también era antidemocrático. Yo no creo que la gente dijera mucho fuera Duque, y en ese momento hubo un estallido social donde un sector de la sociedad lo decía de una manera muy fuerte, y entonces Duque mandaba a la policía y mire lo que pasó, y así le pavimentaron la llegada al poder a Gustavo Petro. Porque esa polarización le conviene a los extremistas. Álvaro, déjeme decirle con respeto, yo no creo que gritar fuera Petro sea antidemocrático, ¿sabe? No, claro que lo es totalmente, porque están hablando de fuera, es salga del poder. Por eso es medio absurdo que todo el día se dice que nadie quiere sacar a Petro, pero todo el día en la democracia se grita no hay fuera derecho Petro, a la libre expresión. Y los sectores, hay sectores políticos, líderes políticos que también estimulan eso, porque les conviene. Y les fascina mostrar que en un estadio dijeron fuera Petro, y Petro le encanta decir que en la Plaza de Bolívar dijeron no pasarán. Esto es una cosa paranoica, absurda. Pero esa es la democracia funcionando. Hay inconformidades, sí, está bien, y la democracia se ha ido a la calle a los gritos. La pregunta es si esta discusión es constructiva o no. La tesis de que es antidemocrático el fuera Petro es, en la realidad, lo que lleva al presidente Petro a decir que lo quieren matar a él y a la izquierda y al progresismo, y de que se quiere... Eso de repetir el genocidio es volver a poner a la gente de fuera Petro, quiere darle un golpe de Estado al presidente Petro, quieren matar al presidente. Pues literalmente fuera Petro. Es el tercer episodio del presidente, con un titular, y el desarrollo es totalmente contrario al titular. Flip, defensa de la libertad de prensa, y los insulta. Después, rectificación de Enrique Vargas, y dice estoy rectificando, y termina de afianzar su tesis y su infamia y su daño al buen nombre de una persona. Y tercer episodio, hoy dice, no son asesinos, en el trino de hoy, dice, las personas que gritan fuera Petro no son asesinos, disculpen. Y después dice, matar a Petro es también un fuera Petro. O sea, sí son asesinos. O sea, el tercer capítulo de digo una cosa, pero desarrollo otra. Pero el fuera Petro, María insultando, Consuelo, el fuera Petro, insultando no la inteligencia. No es que se pongan de acuerdo cientos o miles de personas que gritaron anoche en el concierto o que van a un partido, matemos a Petro, hagamos el golpe de Estado a Petro. Claro que no, y por eso la orden de rectificar y de pedir disculpas es importante, porque es que está estigmatizando a unas personas que se están expresando libremente. Claro. La tutela, de acuerdo. La tutela, dice Héctor, que usted seguramente la vio, dice, ese fuera Petro es un grito simplemente de inconformidad política. No es... Claro, y lo es, y yo sí creo que lo es. Claro, literalmente quiere decir lo que dice Álvaro, que es sacar a Petro, y pues sacar a Petro por vías ilegales o por vías no institucionales, pues evidentemente sería un golpe a la democracia, como dice Álvaro y como el presidente lo sostiene además en su trino. Claro, ambos tienen razón en el sentido de que uno puede decir fuera Petro para mostrar inconformidad con el gobierno, pero literalmente pues quisiera decir lo otro, pero no lo quiere decir.
gritar en un concierto en Movistar Arena fuera Petro, pues no puede ser antidemocrático. O sea, es la expresión libre de una persona que quiere manifestarse en contra de un gobierno, así como otros tantos miles lo hicieron ayer en la Plaza de Bolívar, con ese no pasarán, que yo creo, tal vez Enrique en eso nos puede ayudar. Eso me parece que era una consigna de la guerra civil española, de la guerra civil española, creo yo. A ver, le pregunto, Enrique, ahí nos puede ayudar España, Enrique con eso. En contra del franquismo. Estos son los años, 30 o 20, una consigna que había entre las dos guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ese golpe, ese himno de no pasarán, Enrique, ¿cuál es el origen en España? Bueno, el origen es una poesía francesa de principios del siglo XX, pero se lo populariza sobre todo el Partido Comunista de España en la defensa de Madrid, el cerco de Madrid, que es a finales de la Guerra Civil, es decir, hacia 1939, las tropas de Franco, las tropas golpistas, tenían rodeada la capital, la habían cercado completamente, y las tropas republicanas, el gran lema de las tropas republicanas eran el no pasarán, que iba siempre seguido de Madrid será la tumba del fascismo. Cuando pasaron los fascistas, cuando pasó el gobierno de Franco, se popularizó también un cuplé, una canción de una cantante muy conocida que se llamaba Celia Gámez, que decía con algo de recochineo: ya hemos pasado, Néstor. Enrique, gracias. 8:41 minutos. Ahí está, Héctor, la alusión histórica del no pasarán del presidente Petro, que ahora lo acuña en las manifestaciones que ha convocado, y que dice que es la primera de muchas, ¿no? Ayer, entre otras cosas. Debo confesar mi nostalgia cuando ya el no pasarán, y sobre todo el para el pueblo, lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, porque claro que yo canté eso muchas veces cuando era estudiante. Esa era una canción de Piero, si ustedes recuerdan, Néstor, pero volvamos al tema nuestro de si fuera Petro, es una expresión antidemocrática. Y yo insisto, pues como creo que ya se ha dicho, francamente no. La expresión fuera Petro lo que muestra es una inconformidad y un malestar con el gobierno. La van a seguir repitiendo los sectores que están contra el gobierno, y los que están a favor del gobierno van a seguir repitiendo. Y además porque irrita al presidente mucho, ¿no? Héctor, y a mí eso me encanta. Yo estoy feliz con todo lo que pasa en Colombia. A la tesis de que el fuera Petro es antidemocrático, le sugiero leer la tutela. Segundo, amparar los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la protesta, a la participación política y a la oposición de los ciudadanos. Que además el presidente Petro las ha defendido a lo largo de su vida, ¿no? Pues digamos, ahora, claro que pero en la protesta pública poquito, ¿no? Se dice pero en la protesta pública se dicen muchas cosas. Bueno, dijimos, la gente insulta a los policías, por ejemplo, y eso también forma parte de la libertad de expresión. Yo insisto, la libertad de expresión hay siempre que protegerla, obviamente mientras no venga acompañada de violencia y mientras no sea una expresión que sea para expresarse a través de por fuera de cánones institucionales, porque eso sí la convierte en antidemocrática. Pero yo creo que en este caso es absolutamente legítimo chiflar a un presidente en un estadio. Además es riquísimo, yo también lo he hecho varias veces, porque los presidentes cuando van a los estadios, cuando iban a la Plaza de Toros, en la Plaza de Toros, por ejemplo, pues... Por eso, pero... y decir fuera Petro también, Álvaro. Álvaro, a título de ayuda de memoria, ¿sabe qué le gritaban al gobierno anterior? ¡Chao Duque! ¿Y chao qué? Lo mismo que fuera Petro, y adiós Uribe, y tal luego Santos. Yo creo que las democracias están bastante histéricas y en problemas, y no es bueno que se recurra a eso, porque en el fondo sí hay una rabia que busca tierra arrasada, sacar del poder, ese tipo de cosas que son infantiles en la democracia. En la democracia hay que votar bien. ¿Pero por qué nos parecía la madurez cuando decían chao Duque? ¿Quién ha dicho madurez? Yo nunca he defendido esas cosas, Néstor. ¿Ah? A mí me parece todo eso es absurdo. Yo creo que en la democracia hay que respetar los periodos presidenciales, hay que votar bien, pero es que la gente hay que hacer las críticas bien, no andar gritando fuera Petro, enloquecidos cosas que son antidemocráticas. No está ahí respetando los... A ver, usted conoce, padre, algo... ¿Cuál ha sido el gran himno de la política en Colombia en los últimos años? Fuera Petro es uno, es candidato, sin duda. ¿Cierto? Pero Uribe, ¿cuál ha sido el otro gran himno contra los políticos? Uribe, Paraco, Uribe, Paraco, el pueblo está berraco. Y alguien puso el grito en el cielo por eso. Es bueno para la democracia y no hay que estimularla.
hay que tratar de mejorar la discusión pública, tratar de llegar a algo más constructivo que los gritos desgañitados queriendo el grito que no se cumpla con la desgañitado Constitución. es un ejercicio para todos los sectores políticos, Álvaro. Claro, para todos. Y hay derecho al grito desgañitañitado. Claro, eso Pero con gritos yo creo que no nosotros soluciona nada, solo se deteriora más la democracia. No, en pero este momento yo no estamos creo que muy tengamos que... apasionados, hay que serenarse un poco. Nos dimos no cuenta soy amigo, y los que creen que gritando nos dimos cuenta que se deteriora la democracia. A Petro eso le conviene. Cuando gritan fuera Petro es un deterioro de la democracia. A mí no me lo parece. Pero bueno, esto es que no lo digo una yo. Una sociedad de puros gritos, Álvaro, no lo digo está yo. Serena. Lo dice una tutela de una autoridad judicial. Y esa polarización le conviene más a Petro. No, pues, a mí que me interesa que le convenga más a Petro. Yo no soy amigo de la democracia. Yo sí creo que mucha gente grita fuera Petro porque quiere lo que no le conviene a Petro. Y mucha gente defiende eso porque no le conviene a Petro. Y no se dan cuenta que esa polarización termina conveniéndole más a Petro. Pues yo no vi la marcha muy nutrida ayer, la verdad, bastante lánguida. Sí, 9.000, 10.000. Yo no soy amigo, Néstor. A propósito. Señor Aurelio. No soy amigo de la democracia con la urbanidad de Carreño debajo del brazo. Se lo digo con sinceridad. No, la democracia es la expresión de la gente. Ahora, cada cual hará sus interpretaciones que quiera. A uno puede decirle fuera Petro, y puede sentirlo como de rechazo, otro puede decir que es que se vaya. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Entonces, señores, no griten sino estas consignas porque lo otro es no sé qué. No. Y precisamente lo que el Consejo de Estado le corría a Petro es eso. Le dice, vea, la gente puede decir lo que quiera y cada cual interprete eso como quiera. Pero nosotros salir pues con el libro de Carreño a decir, grite esto porque esto es lo bueno. No, yo realmente a eso sí no le jalo. A mí me da mucha pena. Puedo pasar aquí como grosero, como polarizado, como desadaptado. Por eso le recordaba lo de Uribe. Paraco, el pueblo está berraco, pues porque aquí nostalgias de marchas, ¿no? Pero le digo otra cosa, pero Petro le da otra siempre, la verdad. Pero Petro le da una interpretación en el dice, porque decir fuera Petro también puede ser matar a Petro. O sea, ya fue más allá de sacarlo del gobierno y que decir fuera Petro es también matar a Petro. Es que esto de verdad sí es, pero bueno, él está en su libre digamos interpretación, pero no, bueno, la política es buena sí, es gritando y es moviéndose, por lo menos cuando yo la hacía. Ahora aquí en Blue pues me toca ir con Carreño en la mano, sí, para no herir a alguno o infectar, etcétera. Pero Néstor, yo creo que defendamos la expresión democrática de la gente, que la gente diga lo que quiera. Entonces uno dice, por ejemplo, Yankees go home, o fuera Yankees de Colombia. Eso era lo suyo en los años 70, por ejemplo. Y sigue siendo lo mío. Y sigue siendo lo mío. Entonces resulta que me salgo me salgo pues del libreto moderno para no polarizar. No, yo creo que vivan todas las expresiones. Todos hemos y que la gente se resuelva. Pero oiga, Néstor, a propósito de esta que hemos mencionado varias veces. Señor Luis Ernesto. A propósito de esta que hemos mencionado varias veces de Uribe, Paraco, el pueblo está berraco. Yo no recuerdo al expresidente Uribe presentando o sindicando a los que hacían esos cánticos, que por cierto muchos estudiantes en universidades, cuando llegaba a él durante el gobierno de Duque, recibió ese tipo de cánticos, y no recuerdo que les dijera que eran entonces unos injuriadores, calumniadores, y que recurriera a temas legales. Yo creo que en eso el presidente está pecando un poco de sensibilidad y de exageración. Debería tener el cuero un poquito más duro, un poquito más grueso, un poquito más grueso, porque es que eso sí es parte del, digamos, la izquierda ha cantado todas las arengas, y arengas también muy bruscas, pues él también tiene que recibir sus propias arengas, y reconocer que hay gente que está muy inconforme con su gobierno. Eso que usted llama sensibilidad, Luis Ernesto, pues va un poquito más profundo, porque es la teoría del presidente Petro. Sensibilidad, victimización. La paranoia. Hay un golpe de Estado, me quieren tumbar, me quieren matar y termina. Bueno, eso forma parte de su discurso político, y también tiene derecho a decirlo, y también tiene derecho a repetirlo. Todo eso, cada cual está en su juego y todos están amparados
por la Constitución de Colombia, que les permite y les da el derecho universal a expresarse de esa manera. Claro que el presidente también tiene derecho a repetir todos los días que lo quieren tumbar y los otros a repetirle que fuera Petro. Ahora, ninguno tiene el derecho de tumbarlo por una vía que no esté en la Constitución. La Constitución prevé un camino si es que el presidente comete delitos para eventualmente deponerlo del cargo, pero por fuera de ese caso, pues evidentemente el que intente hacerlo está por fuera del juego democrático. Pero gritarlo no quiere decir eso, no quiere decir que lo quieran realmente sacar, ni que estén haciendo nada verdaderamente efectivo para sacarlo, sino que están simplemente expresando, como lo dijo perfectamente el Consejo de Estado, pues su inconformidad política, y a eso tienen derecho. Yo insisto, esta democracia se ha fortalecido mucho en estos 2 años y medio, me alegra mucho y espero que cuando se elija un gobierno de derecha en el 2026, que probablemente es lo que pasará, no volvamos a esa democracia pírrica que teníamos antes. Sí, entonces le agradecemos al señor presidente que nos llevó a este nivel de democracia que nunca habíamos visto en la historia de Colombia. No conozco, Héctor, me da pena con usted, un presidente más intolerante, más irrespetuoso con las instituciones. Aquí no estamos probando ninguna democracia. El presidente Petro no nos está dando sorbitos de tolerancia. Pero yo no sé... No nos está dando clases de democracia. Los que están dando clases de democracia son los que antes no la ejercían, los que antes no controlaban al poder, los que antes no respetaban el derecho a la protesta. Esos son los que ahora están ejerciendo la democracia y por fin estamos todos del mismo lado. Sí. Todos estamos diciendo que qué bueno que la gente proteste. Antes no estábamos de acuerdo en eso, por ejemplo, tan elemental y tan obvio, que qué bueno que la gente proteste. Pues claro que qué bueno que la gente proteste. No, pero yo sí veo un cambio de roles. En el juego de roles sí veo un cambio de roles. Los que prohibían la protesta ahora la reivindican, y los que reivindicaban la protesta le dicen asesinos a los que gritan en la protesta. No, aquí no quedamos todos del mismo lado. Hubo un cambio de roles en el juego de roles de la economía, de la democracia colombiana. Es posible, eso se lo admito, es posible. Faltan 10 minutos para las 9. Estás escuchando Blue Radio. Nueva idea del presidente Petro, que es bajar la edad de pensión en Colombia, una idea que va más allá. Dice el presidente Petro que tenemos que sacarnos una porquería que tenemos metida en nuestra cabeza, que es trabajar, trabajar y trabajar. De hecho, el presidente Petro plantea 2 discusiones, una filosófica de si trabajar es un castigo, de si trabajar no es lo que nos corresponde, otra económica, de si nos podríamos pensionar antes de los 62 años en el caso de los hombres o de 57 en el caso de las mujeres. Claro, el mundo está en sentido contrario. Nadie en el mundo, salvo Gustavo Petro, está en el tema de trabajar menos porque es impagable, habiendo aumentado la expectativa de vida, es impagable un régimen pensional en donde la gente vive más y trabaja menos. La siguiente pregunta es: ¿quién pagará las pensiones en caso de que se haga realidad la idea del presidente Petro? Para ser felices, uno de los aprendizajes que debemos hacer en la vida es soltar. Somos seres dinámicos, estamos en el tiempo, todo cambia, las experiencias cumplen su ciclo, las personas terminan las relaciones, los proyectos finalizan y nosotros necesitamos aprender a soltar. 3 actitudes para soltar. La primera, agradecer. Todo lo que ha pasado en la vida nos deja lecciones, nos hace crecer de alguna manera. Agradecemos. La segunda, sabemos decir no y poner punto final. Como cuando escribes un libro y terminas un capítulo, pones punto final. 3, te abres a nuevas perspectivas, a nuevas posibilidades, porque así como dejas, llegan nuevas posibilidades, nuevas experiencias para que seas feliz. Aprende a soltar. No siempre hay que permanecer. Muchas veces hay que decir, discúlpeme, pero no, tú sabes.
Si usted es una de esas familias estrato 1 y 2 que cocina con pipetas de gas en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá, Amazonas y la isla de San Andrés, esta alerta lo va a afectar directamente. 8 de la mañana, 53 minutos, apertura de los mercados, cerrando esta semana muy movida tras la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de bajar sus tasas de interés. Eso generó muchas volatilidades en ciertos países, pero estamos cerrando con una semana a la baja en la cotización del dólar en Colombia. En estos primeros minutos de negociación está cayendo 8 pesos adicionales, está llegando a los 4.167 pesos. En el caso de Colombia, esa decisión de la Reserva Federal le ha quitado ciertas presiones al dólar, a la tasa de cambio en nuestro país. En el mundo, el dólar hoy, al contrario, se está fortaleciendo, pero frente a las principales divisas del planeta, el índice DXY sube 0,18%. El petróleo de referencia Brent está bajando 0,7% a esta hora, $74.36 su cotización, la principal referencia para la economía colombiana. Y en los mercados de acciones estamos viendo movimientos bajistas, caen en promedio las acciones europeas un 0,92% y en Estados Unidos también una apertura levemente bajista. El índice Dow Jones retrocede 0,2%, una jornada tranquila, sin mayores sobresaltos al cierre de esta semana. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. A propósito del presidente Petro, pasadas las movilizaciones, tuvo que disculparse, retractarse por haber llamado asesinos a quienes le gritan fuera Petro. Lo volvieron a hacer anoche en un concierto en el Movistar Arena, el del violinista Andrés Rieu. El presidente dijo, cumpliendo un fallo de tutela, se disculpa, pero en el mismo mensaje... Que en mi tumba tenga un epitafio que diga, descansa en paz, alma mía, solo querías reír. Ese me gustaría que fuera mi epitafio. Pero quizá el gran legado que quisiera dejar y que entendieran, primero todas las mujeres de tallas plus que tienen sobrepeso, es que ellas también son bellas, en que para todos los gustos hay, que no tienen que sentir ningún complejo. Vuelvo y saco la misma palabra, busquen sus fortalezas y saquen provecho de ellas. Y hablaba del epitafio y hablaba de la muerte de su amiga padre, la gorda Fabiola Emilia Posada, 61 años, porque tuvo un susto muy grande, o varios sustos, infartos. 4 infartos. Hace 10 años estuvo en coma casi 4 semanas. La recibieron entonces en Sábados Felices, que era su casa, con todo el homenaje que se merecía ya hace 10 años, porque había tocado de cerca la muerte, y hablaba por eso del epitafio, de lo mucho que quería vivir, de cómo quería que la recordaran. Ahí ella tenía unas experiencias espirituales que te contaba en la mañana, donde decía que había vivido experiencias como del infierno, del cielo. Es decir, ella contaba todo eso que vivió y lo contaba en forma no solo de asegurar su fe, sino de responsabilidad con la vida, de por qué había que vivir haciendo reír. El epitafio que ella quería, quiero decirle que me parece bellísimo. Descansa en paz, alma mía, solo querías reír. Esto es poesía, además. Poesía, claro. César, buenos días. Hola, Néstor, buenos días. Aquí a todos los compañeros de la mesa de Blue, ¿cómo están? César es César Corredor, que es uno de los humoristas, de los grandes amigos de la gorda Fabiola. César hace un personaje tan entrañable como los muchos de Sábados Felices, que es Barbarita, doña Barbarita. César, ¿cómo está? Lo lamento mucho. Gracias, Néstor. Pues, hermano, devastado, triste. No sabía qué hacer ayer. Yo me encuentro por aquí ahorita llegando a Tuluá, y ayer estaba en Cali cuando recibí la noticia, y pues está como gracioso y al tiempo no, porque tengo una compañera que me escribió, se murió la gorda, y yo estaba a punto de entrar donde un gerente general de una empresa muy grande aquí en Cali para buscar el patrocinio, y tan pronto me dijo la secretaria, siga. Yo no sé si seguir, si llorar, y como así. Mi hermana me mandó la imagen de día a día, y no, pues ahí quedé yo en shock porque no sabía qué hacer. Sí. Pero ha sido muy duro porque la gordita estuvo con nosotros grabando hace 9 días, y pues sí la vi delicada, pero tuvo el valor de ir y compartir con nosotros un rato. Y estaba delicada la semana pasada. ¿Por qué, César? Por lo que ella estuvo en la clínica.
yo no la molesté como le dije a Polilla, porque a través de Alejandra, su hija, y de Polilla es que todos los días me nutría la información de cómo amanece, qué se ofrece. No sé si ya pues la sacaron, es la desnutrición la que... Polilla peleó mucho con ella estos últimos días en ese sentido de, pues como dicen, en el buen sentido de la palabra, de coma, gordita, también tiene que alimentarse, tienes que comer tu proteína, porque ella solo sus tajadas y el arroz. Entonces no estaba comiendo juiciosa lo que el médico le ordenó. ¿Y por qué estaba desnutrida? Porque como ella se practicó la manga gástrica, el bypass gástrico y aparte tus problemas de diabetes y muchas otras cosas que se le fueron sumando, entonces al no tener los nutrientes del cuerpo, nosotros recordemos que somos como un carro, o sea, si usted no le da de mantenimiento y no que tiene esos elementos necesarios, en el caso de nosotros, nuestras vitaminas, pues vamos perdiendo defensas y todo. Esto es una dramática paradoja, ¿no? La gorda Fabiola murió desnutrida. Exactamente, fíjese, como la paradoja de la vida, una gorda muriendo desnutrida, imagínese. Sí, terrible. Y tanto, gordita, cuídate. Sí, mijo, es que le cogí fastidio al pescado, le cogí fastidio al pollo, pues puedes cogerle fastidio, pero hay otras cosas que pueden tener la proteína, gorda, pero no puedes dedicarte a comer tajadas y arroz porque sí, a mí también me gusta mucho y ella igual me las pedía siempre, pero hay que meterle al cuerpo. ¿Y ella solo comía carne y tajadas? Proteínas. Arroz y tajadas. Carne no, arroz y tajadas. Tenía que comer solo proteínas. Exacto, era todo lo contrario, y Polilla me decía, es que se esconde, y delante mío hacía que comía, y cuando me comía las tajadas y el arroz, entonces ya Polilla la tenía como detectada, y me decía, hermano, es una peleadera, ustedes mismos también díganle, pero ella volvió hace 8 días, 9 días, y la vi bastante, como decía, ella me decía, ay, estoy como un huevo movido, mija, estoy como un huevo movido. Participó del programa, pero no contando chistes, sino como jurado, sentadita en el sofá, haciendo los chistes y la mamá y todo, pero ese programa no ha salido al aire todavía. No, ese programa no ha salido al aire, porque además ahí fue donde le expresé, le digo, quiero celebrar mis 30 años de carrera y quiero que vayan tú, Alerta, Heriberto y yo, que somos los del grupo que reemplazó a la generación antigua. Después de esa generación vino la gorda, Palilla, vino después Heriberto, Alerta y yo. ¿Cuál? Pero la generación, perdóneme César, la primera, ¿eran quiénes? No, pues Hugo Patiño, el Mocho Sánchez, la Visa, el Mocho, Enrique, Jaime Agudelo, claro, Topolino, todos. Y después y de mujeres la Pía, ¿no? De mujeres obviamente que fue y Mandíbula, Jacqueline Enríquez. Sí. Esa fue la primera generación. Luego entró Heriberto primero, yo después, Alerta después, luego vino la gorda. Esos 4 fuimos los que prácticamente como empezamos a llenar ese grupo de generación que vino ahí. Luego ¿En qué año más o menos fue esa segunda generación de Sábados Felices? Eso fue en el año, como en el 91, más o menos tuvo que haber sido. Hace 30